hora es? Es la hora de la resonancia. En este lugar se cruzan todos los caminos, todos nuestros ríos dan a un solo corazón. Ya no importa la distancia, aquí nos escuchamos, hoy todos estamos en la misma habitación. Tengan sus oídos y sus alas abiertas y vamos a escucharnos ya. Encontrarnos ya, sintonizarnos, vamos a abrazarnos con palabras y a conectar en el mismo lugar. La hora nacional. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Pepe Gordon y les doy la más cordial bienvenida a la Hora Nacional, donde nos sintonizamos una vez más para imaginar, hacer comunidad y compartir nuestra memoria personal y colectiva a través de la palabra. Iniciamos este viaje dominical en la Reserva de la Biosfera La Michilía, un bosque donde fluye la vida que se encuentra en el bello estado de Durango. Y cuando llega la noche, el canto de los insectos resuena entre los árboles como una red que cubre los confines de la sierra. Y al igual que la vida resuena en este lugar, los seres humanos también lo hacemos. Y una voz que conecta las almas y las hace resonar es el gran Fernando Rivera Calderón, con quien platicaremos acerca de su música y de su proyecto Monocordio, que cumple 20 años. Y claro, también escucharemos sus canciones y en resonancia con las fiestas septembrinas que culminan, hablaremos con el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Rubén Zamudio Matías, jefe del Estado Mayor del Comité de Planeación para las Fiestas Patrias de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Ay! ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. ¿Dónde más duele? ¿Estás bien? ¿Por dónde se fue? Seguro que la viste. Dime qué rumbo tomó. ¿No te lastimaste? Ay, nomás el orgullo. Pero dime que la viste. Calza como del 2.5. Tiene pisada rotunda y mete los sabañones donde no le importa. ¿Pero quién eres? No te puedo ver. ¡Soy supercuerda! Y claro que no me ves porque mido una millonésima de centímetro. Y esto lo dicen los físicos. Y algunos podrían pensar que una supercuerda es una superheroína, pero se trata de algo diferente y muy poderoso. Bueno, ¿y a quién estás buscando? A Malapata, la móndriga Malapata. Pues más adelante nos platicas quién es la Malapata y por qué vas tras ella. Pero no la viste, ¿verdad? ¿O sí? Dime. No, y esperamos que pronto la encuentres. Bueno, amigos y amigas, es hora de trasladarnos de la Reserva de la Biosfera La Michilía a la cabina. Les extendemos una invitación para que nos escriban en las redes de la Hora Nacional Oficial. Es momento de iniciar un viaje radial para conectarnos y resonar a la vez aquí, en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento y volar con la imaginación. El efecto mariposa. Pues hoy que nos visita la supercuerda, es interesante saber de qué tamaño es una supercuerda y cómo se conecta con la música del universo que nos rodea. Pitágoras, hace más de 2500 años, propuso que una piedra es música congelada. Y hoy en día hay una teoría en la física moderna que nos dice que lo más pequeño de lo pequeño, el mundo de las partículas subatómicas, podría estar hecho de diminutas cuerdas. Tratar de imaginar este nivel de la naturaleza es muy difícil. Estamos ante lo que ya no se puede ver. Sí. Si, por ejemplo, el núcleo del átomo fuera del tamaño de una perla, el resto del átomo sería del tamaño de un estadio de fútbol. Así es, supercuerda. Lo pequeño se vuelve inmenso y a la vez se puede encoger asombrosamente. En una simple copa de vino cabe 1 cuatrillón de átomos. ¿Cómo los podemos concebir?
Tradicionalmente, los ingredientes básicos de la materia, como los quarks dentro del núcleo del átomo, se piensan como si fueran puntitos. Pero tal vez esto ocurre porque no los vemos muy de cerca. El físico mexicano Alberto Guijosa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM nos dice que la teoría de cuerdas o supercuerdas imagina estos puntitos más bien como si fueran curvitas, como si fueran ligas muy pequeñas. La belleza de esta idea es que, a diferencia de un modelo en donde las partículas o puntos solo pueden moverse, las cuerdas pueden además vibrar de diferentes maneras. Dice Guijosa: si los bloquecitos de la materia fueran cuerditas, podrían vibrar en diferentes patrones, como las diferentes notas en las cuerdas de un violín. Mediante el lenguaje de las matemáticas, se propone que los ingredientes básicos de la naturaleza no son puntitos, sino cuerdas. Al hacer cálculos, si vibra de una cierta manera, una cuerdita adquiriría las propiedades de, por ejemplo, un electrón. Si vibra de otra forma, esa misma cuerdita tendría otra masa y otra carga, y parecería entonces una partícula de un tipo distinto. Dependiendo de la forma en que estén vibrando estos bichos, vistos desde lejos, pueden parecer electrones, quarks, fotones o cualquier otro de los ingredientes básicos del cosmos. Guijosa señala que si la teoría de cuerdas tiene razón, todo nuestro universo, tanto los ladrillos más básicos como los cementos o fuerzas fundamentales a través de los cuales se congrega la materia, todo está hecho de un único ingrediente básico: cuerdas vibrantes. Desde esta perspectiva, podríamos decir que los átomos de las piedras, de los cuerpos humanos, de los grillos y ballenas, de las estrellas y galaxias, son el resultado de una sinfonía cósmica de cuerdas que crean y unifican a todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo a la gravedad. Las supercuerdas nos hablan del poder de lo diminuto para integrar todo lo que existe. El físico Mikio Kaku dice que esto se parece a una cuerda de violín que es capaz de explicar y unificar a todos los tonos musicales y reglas de armonía en un solo marco. Las diferentes notas musicales surgen de una sola cuerda resonando en diferentes frecuencias. Y esto nos invita a pensar que el poder de esa resonancia no se limita a las estrellas ni a los átomos. Resonamos también, tal vez, cuando la música del pensamiento, de una idea, de una emoción, toca nuestras más profundas cuerdas. Para eso, hay que afinarnos. Shakespeare decía que el tosco oído de barro del ser humano no puede distinguir la música de las estrellas. Y esto nos lleva a una gran pregunta: ¿somos la música de las cuerdas que hacen vibrar al cosmos? Por lo pronto, podemos hacer un ejercicio en nuestras casas. Tomemos o imaginemos una piedra en nuestras manos y soltemos su música congelada. Imaginemos que se convierte en un caracol en donde pegamos nuestro oído y escuchamos el poder de la resonancia del mar. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Amigas y amigos, la buena música resuena con todo nuestro ser, y un pensador, músico y poeta que tiene la sensibilidad y el don de hacer vibrar el alma con su talento es nuestro querido Fernando Rivera Calderón, a quien le damos la bienvenida a la casa de todas y todos. La entrevista. Monocordio es un instrumento musical de una sola cuerda. ¿Cómo es posible que se multiplique en múltiples universos musicales y voces? Ese es el misterio del proyecto Monocordio, que desarrolla ya desde hace 20 años nuestro muy querido Fernando Rivera Calderón, quien, como ustedes saben, abre y cierra con su música la Hora Nacional. Juglar cósmico, cantautor, periodista, lector apasionado, curioso de los universos paralelos de la ciencia, poeta, pisa los escenarios del cabaret y del teatro, es experto en palomazos y en el arte de la improvisación. Estamos hablando de un ser renacentista, o como se dice hoy, todoterreno. Fernando Rivera Calderón, autor de varios libros y ensayos, es también gimnasta del humor, de la crítica, expresa inteligencia, investigación, es un creador de memorables programas en la radio y en la televisión, pastor de mamuts y de gansos. Es un gran gusto recibirte en la Hora Nacional, mi querido Fer.
Ah, querido Pepe, qué hermosas palabras de presentación. Pues yo también estoy muy contento de poder platicar contigo nuevamente y de poder platicar con el público de la Hora Nacional y de poder llegar a todos esos corazones que nos están escuchando ahora. Y bueno, Fernando, el salto del monocordio a varios universos del sonido y de la música, como lo hemos platicado alguna vez, requiere del fenómeno de la resonancia. Y tú la tienes con tu público, que por cierto te va a acompañar este próximo 1 de octubre en el Teatro de la Ciudad para celebrar tu trayectoria. Mira, te quiero leer esto, que es un ejemplo de esa resonancia que me llamó la atención. Fíjate, recientemente en Twitter, uno de tus fans, Alberto Pérez, te escribió lo siguiente: Señor Monocordio, quiero agradecerle por toda su trayectoria de 20 años y por acompañarme en la soledad, y ahora que estoy ya con mi esposa. Hoy le mandé, entre otras, a mi güera, Hasta el fin, una hermosa canción que nos describe perfecto. Y con esto, querido Fernando, yo quisiera preguntarte, quisiera que habláramos sobre la resonancia como fenómeno musical, pero también como fenómeno de comunicación íntima. Bueno, pues es una palabra clave, Pepe, porque la resonancia se da en uno mismo en el largo proceso de vida que nos lleva a descubrir nuestra propia voz. No la voz con la que nacemos y con la que nos expresamos, la voz interior, la voz que utiliza el sonido para salir, pero que no es solo sonido, que es alma, que es pensamiento, que es voluntad, y esa resonancia se requiere internamente. Uno tiene que resonar con uno mismo para poder hacer música, para poder cantar. Uno tiene que acompañarse de otras resonancias, como la resonancia de la guitarra, por ejemplo, que tiene este hueco en su interior justo para resonar, para que ese sonido que entra salga con mayor potencia y con mayor dimensión. Bueno, pues eso sucede también cuando yo cuando comencé a escribir música, pues pensaba, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy en términos de lo que quiero hacer en la música? Yo soy una sola cuerda, una cuerda que vibra, un monocordio, como cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esa cuerda vibra con otra cuerda? Pues se hace un acorde, se hace una armonía, o se hace una disonancia si esa otra cuerda no tiene nada que ver con lo que uno resuena, ¿no? Entonces, esa resonancia es quizás la manera en la música de llamar a la empatía humana o la armonía que se logra cuando muchas cuerdas podemos cantar juntas, que es lo que va a suceder pues ahora en la celebración de los 20 años de Monocordio en el Teatro de la Ciudad. Esa es la gran aspiración, poder resonar juntos, aunque cuando la música vuela sola, cuando uno suelta una canción en el mar de ideas y de cabezas que es el mundo, pues es increíble cómo esa botella también siempre llega a un puerto y ese mensaje siempre es escuchado en otro lado que uno no se puede imaginar. Hablemos de algunas de esas resonancias inesperadas, de alguna retroalimentación que tienes al respecto, de gente que se acerca y te comenta de lo que ha significado o cómo ha resonado en su vida tus canciones. Y eso debe de ser fascinante. Es fascinante, Pepe, y es algo que me llena el corazón todos los días y que en momentos de desazón me ayuda a encontrar luces y caminos, porque recibo muchos mensajes de amor y de cariño a partir de la música que he compartido, desde personas que pues se han enamorado con mis canciones y que mis canciones se han vuelto himnos de amor y que incluso en algunos casos me han pedido que vaya a sus bodas o a sus ceremonias de unión para poder cantarles y yo voy encantado de la vida, la verdad me encanta ir, pero también cuando esas mismas canciones pues significan ya un amor perdido. Hace poco me escribía un joven que me dijo que su madre escuchaba mucho mi música y que le gustaba mucho y que su madre murió durante la pandemia y que ahora pues escuchar mis canciones le recuerdan a su madre, y eso es algo que bueno, yo no puedo con esas cosas porque me rebasa, ¿no? Y es uno cuando hace una canción, Pepe, como cuando nuestras madres nos preparan un platillo que nos gusta mucho, cuando un artista hace una obra, una pintura que le importa, pues uno comparte amor realmente, es amor materializado, es amor con colores, es amor con sonidos, pero al final el plato que uno sirve es el amor. Me contó hace tiempo también un cuate que estaba
en una expedición en los glaciares en la Antártida y que iban escalando un glaciar varias personas de todo el mundo y que él se sintió como cansado y que necesitaba sacar el espíritu y que empezó a cantar mi canción Escalera, que es un himno como al amor propio y a la fuerza interna que uno puede tener. Y dice que de pronto sus compañeros que eran de otras nacionalidades empezaron a cantar mi canción con él en medio de la nada, en el fin del mundo, y a mí eso es algo que uno jamás se puede imaginar cuando compone una canción, ¿no? Esos lugares, esos escenarios, esos momentos que vas a acompañar sin saberlo, simplemente soltando una emoción al aire convertida en música. Oye, y pues precisamente hablemos de eso, de esas búsquedas en tu música que pasan por tan distintos registros y por piezas que no tan solo son importantes en la vida de los otros, sino son emblemáticas en tu propia vida, en tus propias canciones, como por ejemplo Amar es combatir, o Siempre te busqué, o Hasta el fin. ¿A dónde te lleva esa música cuando la escuchas? ¿A qué territorios de esos 20 años y de esa trayectoria que has desarrollado te lleva? Ay, Pepe, se me llena la cabeza de ideas para poderte contestar, pero justo creo que acabas de dar una clave al mencionar esas 3 canciones, Amar es combatir, Siempre te busqué y Hasta el fin. Hace poco tú justamente me hiciste ver que el título de esta canción, Siempre te busqué, que es mi canción más importante, más escuchada, más emblemática, habla de una voluntad de buscar, y me dijiste que yo era un buscador y tienes toda la razón, yo siempre estoy buscando y a veces uno busca sin ganas de encontrar, sino con ganas de seguir buscando, ¿sabes? Porque a veces el encuentro, yo recuerdo cuando era niño y yo me ilusionaba mucho con los Reyes Magos, y hoy a la distancia recuerdo que a veces disfrutaba más todo este preámbulo antes de que llegaran los Reyes y la ensoñación del regalo que me iban a dar y del momento y de la visita que iban a hacer a mi casa, que a veces el regalo mismo cuya emoción se agotaba más rápido que la otra ilusión. Entonces yo soy yo soy un buscador incesante y cuando creo que encuentro algo, como que lo miro bien y digo, ¿sí será eso que estaba buscando? Se me hace que debo seguir buscando. Y esto lo digo, por ejemplo, con respecto a un concepto como el amor, que ha sido el motor de mi vida. Y es muy curioso que el motor de mi vida sea algo tan inestable y tan poco apto para las definiciones conceptuales como lo es el amor, que siempre cambia, ¿no? Que es como una nube hermosa y maravillosa que nos cubre y que de repente es blanca y de repente se oscurece y de repente nos llueve y nos cae un rayo y luego otra vez nos deja ver la luz. Oye, hablemos de algo que me parece también muy importante en esta exploración y en esta búsqueda. ¿Cómo y cuándo te das cuenta que puedes componer canciones? ¿Cómo das ese salto? Porque ese verdaderamente es un salto. Una cosa es escuchar canciones y de repente sentir que tú las puedes componer. ¿Y cuántas canciones has compuesto? No, bueno, miles, porque también he hecho muchas parodias y muchas versiones de otras canciones y bueno, pues tengo un repertorio propio, pues no de miles, pero sí de cientos de canciones que he hecho para Monocordio. Fíjate que empecé, desde muy niño tuve la oportunidad de que mi abuela paterna tenía una pianola en su casa y en general entre mis abuelas, mi madre y mi padre había mucha musicalidad, eran melómanos, les gustaba mucho la música. Mi abuela materna cantaba e improvisaba melodías todo el tiempo y mi abuela paterna tenía una pianola donde mi papá, cuando íbamos a visitarla, me tocaba y cantaba canciones de Cricri y de Agustín Lara y El Oso Corredor, y mi padre pues me seleccionaba un repertorio de las canciones que él se sabía y las tocaba conmigo, y cuando él se iba o se quedaba dormido, iba a hablar con su madre, pues yo me quedaba en el piano tratando de improvisar pequeñas melodías que según yo eran mis composiciones. Cuando las mostraba a gente que sabía de música, pues me daban una palmadita en la cabeza y me decían, sigue intentándolo, ¿no? Porque no tenía yo mucha idea, pero tenía mucha voluntad.
mucha iniciativa, por así decirlo. Entonces, luego entré a la Superior de Música porque ya quería ser compositor, pero clásico, y quería tocar piano clásico, pero pues yo no tenía piano, Pepe, en mi casa. Entonces me corrieron de la Superior de Música después de un año de estar yendo, porque una maestra rusa, si no mal recuerdo, me dijo, no, estás quitándole tiempo a los niños que sí tienen piano y que sí tienen talento, ¿no? Entonces salí de la escuela. Y ahí fue cuando descubrí a los primeros grupos de rock de la época de rock nacional, a Rodrigo González, a Jaime López, y un poco después a Fobia, a los Caifanes, a La Maldita Vecindad. Y ahí ya también como que me envalentoné, porque dije, yo podría hacer eso, yo podría pararme en un escenario a componer una canción. Y empecé a hacer mis primeras muy incipientes y adolescentes canciones, pero que quiero mucho y que recuerdo todavía muy bien, porque pues digamos que son las primeras piedras de un oficio o de un, no sé cómo llamarlo, porque por un lado es como un privilegio poder aterrizar una idea y una emoción en una canción, pero es algo que he venido practicando a lo largo de muchas décadas, y no sé si lo hago bien, pero sí creo que lo hago mejor que como lo hacía hace tantos años, ¿no? La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Más adelante seguiremos conversando con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Hay que subrayar que muchas de sus composiciones forman parte de su proyecto Monocordio, que cumple 20 años, y para celebrarlo se va a presentar este 1 de octubre en el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Vamos a escuchar una probadita de Monocordio. Esto es Hasta el Fin. Juntos casi todos los caminos. Creo que no recuerdo a dónde es que yo quería llegar. Ha pasado el tiempo, muchas cosas se ha llevado. El futuro es tan incierto como la palabra amor. Vivir este instante es lo mejor. Somos dos amigos, dos amantes, dos desconocidos, que de vez en cuando también se rompen el corazón. Pero siempre que nos encontramos nos reímos, y cuando nos damos cuenta estamos haciendo el amor. Vivir este instante es lo mejor. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Y en este mes de la patria, un hecho histórico de suma importancia es la consumación de la independencia, de la cual estamos celebrando nada más y nada menos que el bicentenario. Y bueno, pues para platicarnos más sobre los festejos, se encuentra en la Hora Nacional el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Rubén Zamudio Matías, jefe del Estado Mayor del Comité de Planeación de las Fiestas Patrias de la Secretaría de la Defensa Nacional. General, muy buenas noches. Platíquenos, por favor, de qué se trata el evento que se llevará a cabo en el Zócalo el día de mañana. Fabricio, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí en tu programa y que me des la oportunidad de poder llegar a tu amable auditorio. Y con mucho gusto platicaré de este evento que nos ha tomado un par de meses, su organización, y el día de mañana estamos ansiosos por presentarlo. Primeramente te diré que estamos en el año de la independencia. México cumple este año 200 años como un estado independiente, y este evento del 27 pues se trata de hacer una representación histórica cultural, yo diría inédita. Hemos revisado antecedentes y no encontramos sinceramente que se haya realizado un evento de esta magnitud
para conmemorar un aniversario de la consumación de la independencia. La consumación de la independencia, bueno, ¿por qué se habla de los 200 años si hace algún tiempo se conmemoró el bicentenario, ¿no?, de la independencia? Sí, tiene razón. De hecho, ya tiene unos años que hicimos este bicentenario, pero me das la oportunidad de poder hacer una cierta aclaración. Los mexicanos normalmente festejamos el día 16 como la independencia, pero el detalle es que únicamente el 16 es el inicio de esta revolución popular que fue nuestra independencia. Y tuvieron que pasar 11 años, Fabricio, 11 años para poder terminar con esta lucha, y finalmente es en 1821 cuando se consuma la independencia. De ahí que este año es el bicentenario. Es aquella fecha del 27 de septiembre cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México, ¿no es así? Es correcto, y de eso se trata nuestra representación. ¿Cuál es el mensaje que se pretende dar a la sociedad con esta conmemoración general? El mensaje yo lo dividiría en dos partes. La primera es pues celebrar primeramente los 200 años. Nuestro país mañana cumple 200 años de ser independiente y eso amerita una celebración tremenda, ¿no? 200 años, ¿te imaginas? Se dice poco, pero es una vida larga que todos hemos vivido como mexicanos. La segunda es resaltar en esta representación a todos nuestros héroes, los que la historia tradicionalmente nos presenta, pero también aquellos héroes que quizá la historia no les ha tratado con toda su grandeza, y es un homenaje a ellos. Ahí estaremos haciendo mención de todos ellos, de José Ortiz Domínguez y todos aquellos héroes que la historia en algún momento no nos presenta con esa grandeza que tuvieron. ¿Ellos son los actores, digamos, que estarán en la representación histórica el día de mañana? Es correcto. Por favor, ¿nos puede decir a qué hora va a ser? ¿Cómo lo vamos a poder ver? ¿En qué parte lo vamos a poder escuchar incluso? Platíquenos más sobre esto. Sí, por supuesto. Yo estaría invitando a todo tu auditorio y a todo México entero a que el día de mañana, a partir de las 20 horas, las 8 de la noche, por los canales de televisión de nuestro país, por las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un ambiente familiar, tomen su asiento, porque como decimos al inicio cuando hacemos la introducción, mañana diremos comencemos con esta representación cultural. Correcto. Dígame por favor, ¿cuál es la razón por la que se eligió la canción Desde la Raíz como el tema oficial del evento? Dígame, ¿quién la interpreta? ¿De dónde surge todo esto? La canción es del cantautor Jaime Flores. Nuestros autores mexicanos han producido gran cantidad de temas que hablan de nuestro país y finalmente en forma colegiada proponer esta canción que en lo particular me parece que describe lo que es nuestro gran país. Mañana a las 8 de la noche por Televisión Nacional, en cadena nacional. Esto va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México, que es la Plaza de la Constitución. Y dígame, ¿qué medidas sanitarias se adoptarán para que la gente se sienta segura y acompañarlos en este festejo? Para hacer este evento tuvimos que tomar desde un inicio todas las precauciones. Y aquí quiero comentar que los artistas que verán ustedes mañana son soldados, son gente del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, que tuvimos que convocarlos para hacer esta representación y desde un inicio empezamos con ello, con estas medidas. La primera gran medida fue vacunarlos a todos. Nuestros ensayos que hacemos diariamente, a veces todo el mundo tiene su cubrebocas, todo el mundo tiene su careta facial que es obligatoria en los campos militares y así ha transcurrido estos periodos de ensayos. El día de mañana todavía estamos tratando con las autoridades sanitarias a ver si es posible que en la representación misma no traigan el cubrebocas. Y por tratarse de las personas en un lugar abierto, las recomendaciones serán pues mantener su distancia, portar el cubrebocas. Quiero hacer mención de que por esta mismo de la pandemia no tendremos un público tan abierto. Más bien la invitación es de sus televisores, de sus redes sociales, que nos sigan en este magno evento. ¿Cree que nos puede dar así como un adelanto de lo que vamos a ver mañana a las 8? Por supuesto. Como dije, es un periodo de nuestra historia que va de la época prehispánica y que concluye precisamente con la firma del Acta de Independencia. Lo hemos repartido en 7 escenas. La primera de ellas es de la época prehispánica y el virreinato. La segunda, el Grito de Dolores. Posteriormente viene Morelos, Guerrero, con su gran lema de Mi patria es primero. Posteriormente tendremos también el Plan de Iguala, que es donde surge el Ejército Trigarante, los Tratados de Córdoba, la entrada triunfal del Ejército Trigarante, que es nuestra escena 6, yo creo que es la que más tiempo nos lleva y que va a estar representada en la plancha del Zócalo, y finalmente la escena 7 será la firma del Acta de Independencia de nuestro país. Muchísimas gracias, General Rubén Zamudio Matías, jefe del Estado Mayor del Comité de Planeación de las Fiestas Patrias de la Secretaría de la Defensa Nacional, por esta invitación, por platicarnos sobre este tema. Todos los mexicanos estaremos muy pendientes de este magno evento. Muchas gracias, General. A ti, Fabricio, un placer estar aquí con tu auditorio en este programa insigne de la radio mexicana para mí, e invitarlos y a todo México que nos siga el día de mañana. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad.
Amigas y amigos, nos despedimos de las estaciones, no todas, donde en la próxima media hora se mudan a las producciones locales. Nosotros continuaremos en algunas estaciones de radio. Quédense con nosotros, porque en la próxima media hora tendremos las palabras del sargento Ricardo Álvarez García sobre algunos datos históricos en torno al heroico Colegio Militar y continuaremos platicando con el músico y pensador Fernando Rivera Calderón para crecer en el conocimiento y volar con la imaginación. La hora nacional, crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La hora nacional, imaginación al servicio de la comunidad. Amigas y amigos, los saluda Pepe Gordon y me da un enorme gusto que sigamos conectados a través de la radio para encontrarnos en una plaza como esta, donde podemos ver a unas jóvenes que juegan a saltar la cuerda. Se sincronizan para que la coreografía fluya. La saltadora mide el compás, cuenta en silencio, entra, realiza algunas suertes y después de algunos brincos sale de la esfera que dibuja la cuerda en movimiento. Vibró en el mismo ritmo que sus compañeras. Sí, Pepe, el juego de la cuerda debería ser disciplina olímpica. Supercuerda, estoy de acuerdo. Oye, ¿cómo te va con la captura de Malapata? ¡Ay, me va muy mal! Cuando estoy a punto de atraparla, sale por patas, o más bien por pata. Pero ya estoy cerca. Cuando Malapata empiece a resonar a tu misma frecuencia, no solo la vas a capturar, sino también la vas a hacer cambiar. Ojalá que así sea, Pepe. Así es, Supercuerda. Y bueno, llegó el momento de continuar la plática con un juglar que mezcla juegos, emociones y pensamientos en un molcajete estelar para hacerlos canciones. Fernando Rivera Calderón. La entrevista. ¿Cómo surge el proyecto Monocordio, en el que has estado acompañando pues, por varias bandas elásticas? A ti que te gusta tanto hablar de horas elásticas, hablemos de la evolución que has seguido con quienes entras en juego. El efecto que tienen esas miradas de las diferentes bandas que te van acompañando en la evolución de tu música. Pues es muy interesante eso, Pepe, porque mi idea de cómo hacer música tiene que ver también con mi idea del amor y con un aprendizaje en la vida. Yo crecí con la idea de que pues los amores, pues uno escoge un amor en la vida y un amor es para siempre. Y la vida me hizo ver que no solo no es cierto eso, que en la vida uno va teniendo muchos amores y muchos desamores, y que lo que es para siempre es el amor, como voluntad, como deseo, como una presencia ahí maravillosa y mágica, y que este cambio de este amar a más personas y vivir en otras vidas y en otros corazones te deja unas lecciones maravillosas. En la música es igual. Hay grupos que yo admiro mucho, como los Rolling Stones o los Auténticos Decadentes, que toda la vida han sido el mismo grupo. Y conozco, pero también me gusta mucho el modelo de Robert Fripp, del líder de King Crimson y de otros personajes que han cambiado de piel, que ellos se mantienen haciendo canciones, teniendo un concepto, pero en diferentes momentos se acompañan de diferentes alineaciones musicales, lo que les da otros colores, otras intenciones, otros sonidos. Y yo he hecho eso con Monocordio a lo largo de estos 20 años y ha sido un gran aprendizaje porque he tocado con muchos de los mejores músicos de este país, de quienes he aprendido, con quienes he compartido mi música. Y todo tiene que ver con cómo me siento yo, ¿no? ¿Cuál es mi estado de ánimo en esta temporada? ¿Cómo quisiera yo presentarle mis canciones al público? Ha habido veces que es un sonido muy minimalista, ha habido veces que es un sonido muy estridente y crudo, y a veces, como en este momento, pues es un sonido que he llenado de más colores, de más texturas, y donde además el detonante de Monocordio, que fue mi primer hijo, Fer, cuando me enteré que iban a hacer y que yo decidí dejarle una especie de testamento amoroso musical, pues él va a ser hoy, 20 años después, el guitarrista oficial de Monocordio, cosa que pues es un suceso muy entrañable y maravilloso, no solo para mí, para mi hijo Fer, sino para el público que conoce esta historia, ¿no? Y que sabe lo importante que ha sido para mí
y cómo mis hijos me han hecho reaprender y reentender el mundo y me han dado otra oportunidad de ver las cosas con otros ojos. Oye, qué maravilla eso de que tu hijo Fer ya te esté acompañando en la banda de estos días de Monocordio. Y bueno, hablemos de eso, de cómo te compenetras con él, con los músicos, de la importancia de ensayar diariamente. Creo que habría que hablar también de toda la dedicación y atención que pones diariamente para explorar la música, para explorar diferentes sonidos y para conquistar también la sencillez. Bueno, pues tú sabes, Pepe, que yo tengo un profundo respeto por el otro, por la inteligencia del otro, por la sensibilidad del otro, y el otro en este caso se llama público, es el público. Lo respeto mucho, tanto en mi trabajo en la televisión como en la radio, y lo sabes bien, Pepe, porque yo sé que tú también eres un ser que respeta mucho a su interlocutor y a la persona que tiene del otro lado del micrófono o de la pantalla. Y esto me hace tomar esto con toda la seriedad posible. A pesar del sentido del humor y de la ligereza con la que a veces me muevo en el mundo, que pareciera que no le doy demasiada importancia a ciertas cosas o que no me detengo mucho en ciertas cosas, la verdad es que un concierto como el que estoy preparando ahora para celebrar los 20 años exige, como bien dices, un trabajo diario de ensayo, de reflexión, y a la hora de compartirlo también con mis amigos, músicos, porque además casi siempre trato de tocar con gente que quiero y con gente que tenemos un respeto mutuo y una admiración mutua, porque eso permite pues que la música fluya de una manera increíble. Y sí, compartimos todo ese respeto, y yo suelo trabajar con músicos que son realmente muy brillantes. En esta ocasión está el maestro Daniel Loyo en el bajo, Eddie Vega, Baldomero Jiménez, y bueno, por supuesto Fernando Emmet, que son músicos que tocan mucho mejor que yo, pero justo busco esos músicos porque sé que son músicos con trayectoria, que han respetado al público y que son muy respetados ellos, y que entienden también la sencillez de mi música, que necesito los mejores músicos para tocar cosas muy sencillas, Pepe, pero esas cosas sencillas, cuando se tocan bien, cuando se comparten con un público, pueden ser más profundas y pueden llegar más adentro en el corazón de una persona que la música más virtuosa y sofisticada y el músico que toca más notas por minuto. No, la música de Monocordio es simple, como quizás yo lo sea en el fondo, pero está cargada de emociones muy profundas. Porque está lista para aparecer en la verdad y en la resonancia que aparece en el escenario. Hablemos de este aspecto. ¿Qué significa para ti pararte en el escenario y sentir la verdad que ocurre en ese momento? ¿De qué se trata esa verdad? Pues es curioso, Pepe, porque no soy una persona que practique ningún tipo de religión, aunque desde muy niño me impactaron mucho los rituales tanto del catolicismo como de otros cultos o religiones que pude pues, mirar, observar, y siempre me impactaron mucho, ¿no? Nunca olvidaré cuando fui a San Juan Chamula y vi este ritual sincrético ahí en la iglesia, donde se mezclan pues rituales del catolicismo con rituales pues ancestrales de los pueblos, de las comunidades indígenas, ¿no? De los chamulas. Y es curioso porque también me reconozco un ser muy espiritual, y para mí el escenario es un espacio sagrado, Pepe, y lo que implica un concierto es un ritual. Y pienso en el Teatro Esperanza Iris, y realmente para mí los teatros son tan valiosos como las iglesias. Tal vez tiene la culpa mi padre, Fernando, que de niño, cada que viajábamos a algún lugar, pues íbamos irremediablemente a visitar la iglesia y el teatro. Mi padre, siendo un ateo irredento, pero entendía el valor de estas construcciones sagradas, ¿no? De los templos, y los teatros creo que lo son, y para mí este es un ritual donde viene una feligresía que no es que sean devotos de Monocordio, son devotos de la música, de la emoción, del amor, y con ellos pues yo me toca oficiar de alguna manera una ceremonia en la que canto y comparto emociones y hablamos de las cosas que para mí son realmente importantes, que son el amor, el desamor, la muerte, la vida, la emoción de vivir cada instante y no engancharse en el pasado, en el futuro. Eso es para mí el escenario, y estando ahí
yo a veces vuelo, Pepe, a veces siento que me conecto con todos de una manera muy, muy íntima, y a veces uno siente ese abrazo que algunos místicos podrían llamar pues un momento de inspiración divina, ¿no? Un momento de contacto con esa idea de lo divino, que para mí tiene que ver con eso que pasa en un escenario, en ese momento que sabemos que dura 1 hora, ¿no? 1 hora y media un concierto, pero si lo mides de manera lineal, porque si mides lo que pasa en un concierto de música hacia arriba, es un instante eterno que nos dura toda la vida. Qué hermoso, qué hermoso. Estamos hablando de la resonancia de la comunión. Y finalmente, querido Fer, fíjate que detrás de la figura de juglar cósmico que asumes con humildad, hay que ver a un artista, a un hombre crítico, preocupado por nuestros tiempos, por lo que vivimos, y quisiera explorar algo que podríamos llamar no el retrato del artista adolescente, sino el retrato del artista niño, que se fascinó tempranamente por el arte. Hablemos de esa luz en la sonrisa infantil que no se ha perdido en ti, a pesar de los pesares. ¿Cómo la resguardas, mi querido Fer? Así es, mi querido Pepe. Por eso siempre digo y solemos decir tú y yo que eres mi mejor amigo de mi segunda infancia, porque sí, me reconozco en ocasiones como un niño encanecido, y todo esto tiene que ver con algo que yo viví cuando tenía 7 años. Creo que te lo he contado en algún momento. Yo siempre fui un niño, o he sido, o sigo siendo un niño muy curioso y que se hace muchas preguntas, y que pocas veces se queda satisfecho con la respuesta que recibe. Mis padres padecieron mucho esto, pero yo recuerdo que cuando cumplí 7 años, el día de mi cumpleaños, me desperté muy temprano y yo siempre me miraba al espejo en las mañanas, pero no con una cuestión de vanidad, como lo sabrá la gente que me ha visto, sino como una cuestión de autoexploración, de ver qué tanto cambiaba mi cara. A mí me fascinaba la idea del paso del tiempo y ver cómo mi rostro se iba transformando. Y cuando cumplí los 7 años, me miré al espejo y vi algo que dije: hoy quiero comprometerme contigo, porque creo que así como veo el mundo, así quiero verlo siempre. No quiero volverme un adulto, no quiero cambiar, no quiero volverme esos seres desolados que andan por ahí caminando sin esperanza en el mundo. No quiero ser eso que veo a veces con las personas mayores. Y desde ese momento me comprometí con ese niño que era o que soy, a no cambiar esa manera de vivir, que básicamente tiene que ver con 2 conceptos: con tratar de vivir sin miedo, porque el miedo es lo que nos hace envejecer y nos hace adultos y nos vuelve horribles, y tratar de vivir con amor, de buscar el amor, lo que sea que signifique, o lo que sea que signifique en cada momento de la vida. El amor es el motor, es la ruta, es el destino, y luchar contra el miedo pues es la batalla que nos toca todos los días para poder vivir plenamente y amar plenamente. Y vaya que no lo digo porque lo logre, sino porque es una batalla cotidiana para mí. Y en estas búsquedas y con tus canciones nos has acompañado durante 20 años ya. Y bueno, esto me hace pensar en algo que decía Joan Manuel Serrat. Él planteaba que hay canciones que están pegadas a nuestra alma y desenredan el hilo del tiempo de nuestras vidas, y eso es lo que ocurre con las canciones de Monocordio, con el corazón único, porque monocordio también podríamos plantear que mono quiere decir uno y cordio tiene que ver con corazón, un corazón único de nuestro querido Fernando Rivera Calderón, quien forma parte de la música de fondo de nuestras vidas. Te agradecemos muchísimo tu presencia, la resonancia de tu alma generosa aquí en la Hora Nacional, querido Fer. Ay, muchísimas gracias, Pepe. Un placer conversar contigo, como siempre, y con todo el auditorio. Y sí, pues este monocordio también tiene su miocardio. Y como me dice mi mamá, ya voy a ver a tu grupo Unicornio, mijo. Entonces, es como un miocardio que viaja en unicornio hacia el corazón de la música. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Y ahora vamos a escuchar otro tema del juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Esto es Siempre te busqué, una canción que parece resonar
desde el Big Bang. Dicen que todo empezó con una gran explosión. La oscuridad dio a luz, nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección. Buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios, sentí ganas de parar, sentí ganas de ser dos. Fue un protozoario en el mar, fue un dinosaurio feroz, fue un mono sin amestrar que un día supo escuchar su voz. En muchos sueños soñé, en muchos cuerpos viví. 1000 veces me enamoré, otras 1000 veces morí. De pronto escucho tu voz que se hace canción. Y puedo ver que eres tú la que buscaba mi corazón. El tiempo pasó, todo transformó. Y sin saber por qué, siempre te busqué. El tiempo pasó, todo transformó. Y sin saber por qué, siempre te busqué. El día que te conocí, sentí una gran explosión. En 1000 pedazos volé dentro de mi habitación. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. El 13 de septiembre, el heroico Colegio Militar cumplió 45 años de su ubicación en Tlalpan, en la Ciudad de México. El sargento Ricardo Álvarez García, historiador perteneciente a la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala cuáles fueron los antecedentes del Colegio Militar. El Colegio Militar tiene su antecedente en 1823, a 2 años de iniciar la vida independiente de México. Su fin era formar cuadros de oficiales del ejército y con ello garantizar la independencia nacional, así como la profesionalización de los mismos. Dentro de la evolución del Colegio Militar, tenemos que su primer plantel se va a instalar en la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz. Posteriormente, se va a reubicar en instalaciones en la Ciudad de México, como es el exconvento de Betlemitas, el Alcázar de Chapultepec, el Colegio Chico de San Ildefonso, Cuartel Arista de Palacio Nacional y la Escuela Normal de Maestros en Popotla, hasta llegar a donde actualmente se ubica. El sargento Álvarez García da un testimonio de la lealtad que ha tenido este cuerpo en términos históricos. Derivado de los hechos históricos que sucedieron el 13 de septiembre de 1847, cuando cadetes del Colegio Militar, ubicado en el Alcázar de Chapultepec, decidieron enfrentar al ejército norteamericano y con ello defender el honor de México. A lo largo de la historia de México, este instituto ha defendido con honor la investidura presidencial, lo cual reafirma su compromiso con el pueblo de México. Ejemplo de ello fueron los acontecimientos de 1913, cuando por un pronunciamiento militar en contra del presidente constitucional Francisco I. Madero,
Los cadetes del Colegio Militar lo escoltaron de Chapultepec a Palacio Nacional. De igual forma, en 1920 demostraron una vez más su lealtad cuando marcharon en escolta de honor para proteger al presidente Venustiano Carranza durante su traslado de su gobierno a Veracruz. Estos acontecimientos dieron origen al lema Por el honor de México, que distingue y representa al heroico Colegio Militar. La hora nacional. La hora nacional. Y ahora escucharemos este clásico de Monocordio que se titula Amar es combatir. Combatir, si dos se besan cambia el mundo cambia, 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 cambia el mundo, brotan alas. Combatir, si dos se besan cambia el mundo cambia, 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 cambia el mundo, brotan alas. You are a child. La hora nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Ante la imposibilidad de asistir a clases presenciales, se han unido esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes puedan tener continuidad en sus estudios, y lo hacen gracias al gran esfuerzo del personal docente que se apoya en la iniciativa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, sustentada en los contenidos de los libros de texto gratuitos y apoyada por materiales transmitidos por internet, radio, televisión y cuadernillos de trabajo. Y es importante subrayar el papel esencial que han tenido los padres y madres de familia que han acompañado en todo momento a las alumnas y a los alumnos. Si quieren saber más acerca de este programa, pueden ingresar a la página aprendeencasa.cep.gov.mx. La hora nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Resonar es hacer comunidad como lo hacemos cada domingo en la hora nacional. Vibramos juntos como cuerdas de guitarra que tocan la misma nota o como el preludio de un concierto donde la orquesta se afina en una misma frecuencia. Y no tan solo vibramos con las cuerdas de afuera, sino también las de nuestra intimidad. Super cuerda, ¿por qué estás tan feliz? Por fin pude capturar a Malapata, una
criatura que le metía la pata al conocimiento, y esto provocaba que la ignorancia se propagara. Pero eso se acabó. ¿Y cómo la atrapaste? Vibré a su nivel, es decir, muy bajo, y poco a poco, despacito, pero sobre todo muy despacito, la llevé a vibrar a mi frecuencia hasta que logré atraparla. ¿Y dónde está? Estudiando para que aprenda a resonar con la banda. Y cuando salga, en vez de ser mala pata, será el pata bendita. Así apodaban a un jugador de fútbol. Y bueno, amigas y amigos, querida Supercuerda, así concluye nuestro programa de hoy. Escríbanos, el Twitter es @lahoranacional, en YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y ahí mismo pueden escuchar los programas anteriores. Valen mucho la pena. También tenemos un podcast que pueden encontrar en lahoranacional.gov.mx. Y para terminar esta emisión, nos vamos con una canción de Fernando Rivera Calderón que se titula Escalera. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche, aquí, en La Hora Nacional, para crecer en el conocimiento. Y volar con la imaginación. Sentado aquí, cumpliendo mi papel. Nadie sospecha que en cualquier momento puedo ir a un lugar mejor, sin moverme de aquí. Basta bajar esa escalera hasta el fondo de mí. Se transforma en algo parecido al mar, y en esa densidad yo soy parte del mar. Yo soy la ola, soy el agua, el pez y la sal. Callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sensible. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Y aún estoy aquí, pero algo no es igual. El aire se transforma en algo parecido al mar. Y en esa densidad yo soy... La Hora Nacional. La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.